de ida y vuelta. Editorial. El fin de la Argentina feudal. Esta semana la Corte Suprema le puso un límite a la Argentina feudal. Si yo te tuviera que titular la semana, bueno, este es un título posible. ¿Será el fin de los sultanes? ¿Un cambio de época? Estos sultanes están asentados en el 80% de la Argentina. Sultanes que quieren el poder para siempre. Podríamos decir que la rareza en la Argentina es la alternancia y la regla, los señores feudales que quieren el poder para siempre. La contracara de los infran de la vida que hace 35 años controla Formosa es el atraso económico y la fabricación de la pobreza. La Argentina multiplicó por 10 su pobreza en los últimos 30 años. Cuanto más feudalismo, o mejor dicho, cuanta menos democracia, más pobreza y más dependencia del sultán de turno. El poder para siempre incluye, ¿de qué hablamos, no? Digo, cuando hablamos del poder para siempre, manejo de los medios, manejo de las cortes provinciales, manejo de la justicia, nombramiento de empleados públicos y funcionarios políticos y judiciales durante años y años. Y de esa manera te vas apropiando de porciones y porciones del Estado. Empleados y funcionarios que empiezan a tener síndrome de Estocolmo, es decir, aliarse con el victimario porque creen que le deben la vida a ese sultán o a esa sultana. Cuando el sultán provincial no puede ser reelecto, bueno, ahí arma alguna trampita, alguna triquiñuela, porque una ley le pone un límite, como en este caso la Corte, como ahora pasó con Sergio Uñac en San Juan o con Juan Mansur el Tucumán. Entonces, ¿qué hacen? Bueno, ponen a su esposa o ponen a su delfín. A veces ponen a su cebador de mate, suele pasar, o a su chofer. Esta semana Luis Juez, que lo vamos a tener en un ratito, lanzó su campaña para gobernador en Córdoba, donde también viene gobernando un señor feudal durante 12 años, aunque no de forma consecutiva, tuvo una pausita en el medio. Dijo algo muy interesante esta semana. Rememoró una charla que había tenido en el 2005 con Néstor Kirchner, cuando Juez militaba en la transversalidad que había armado Néstor Kirchner. Juez en ese momento integraba el oficialismo y bueno, tenía conversaciones con Néstor Kirchner y con Cristina, por supuesto. Entonces Néstor Kirchner le confesó su esquema para perpetuarse en el poder. Lo contó él mismo. Néstor le decía a Juez, bueno, mira, primero pingüino, después 8 años pingüina, después pingüino y otra vez pingüina. Así generás 20 años en el poder y después de ese tiempo, hasta la empleada de la mesa de entrada de la Casa de Gobierno cree que te debe la vida porque vos los nombraste a todos. Así se construye hegemonía. Esta semana la Corte Suprema impugnó las reelecciones de Uñac y de Mansur. Vamos al caso Mansur. 2007, vicegobernador. 2011, vicegobernador. 2015, gobernador. 2019, gobernador. 2023, candidato a vicegobernador y aspirante a presidente. Más de 20 años controlando Tucumán, Mansur. Un fallido del inconsciente que, según Freud, el padre del psicoanálisis, siempre dice la verdad, ese monstruo que tenemos adentro que no sabe mentir y que nos hace, entre comillas, equivocarnos, expuso al senador Pablo Yedlin, un hombre del riñón de Mansur, a un sincericidio. Hablaba de, bueno, justamente el fallo de la Corte que suspendió los comicios de este domingo, que iban a ser este domingo en Tucumán, y dijo esto. La Corte Suprema de Justicia de la Nación demora casi un mes en resolverlo y 4 días antes de la elección, según quien dice, recibiendo algunos llamados, saca una medida cautelar impidiendo la votación en las categorías de gobernador y vice, que a nosotros nos impide cualquier tipo de elección en la provincia de Tucumán por el sistema de acople que nosotros tenemos en la provincia, dificulta e imposibilita, sin contar que nosotros ya teníamos las urnas distribuidas en alta montaña, los votos puestos en las urnas, ya teníamos las urnas distribuidas en alta montaña, los votos puestos en las urnas, dice como un fallido. ¿Qué te parece, Parmito? Patético, ¿no? Pero bueno. Bueno, Uñac algo parecido, 2011 vicegobernador, 2015 gobernador, 2019 gobernador, 2023 candidato a gobernador.
Y la Corte le puso un límite, ¿no? Más de 20 años manejando los hilos, las cajas en San Juan. Uñac pretendía 4 mandatos consecutivos cuando la Corte Provincial solo le habilita 3, con lo cual la Corte Suprema de la Nación le dice, no, Uñac, no podés, estás violando tu propia Constitución. La Matanza, donde hoy va a hablar el principito Máximo Kirchner, no conoce la alternancia. Desde el 83 en adelante es gobernada por el peronismo de forma ininterrumpida. El sultán de turno, Fernando Espinosa, la controla desde hace 18 años. Bueno, tal vez sea eso, ¿no?, lo que nos diferencia de otras autocracias como Cuba, como Nicaragua, como Venezuela, que existe en la Argentina todavía el funcionamiento independiente de un estamento de la justicia, en este caso la Corte, que pone límites, y también, ¿por qué no?, esto es un pilar importante, la existencia de una sociedad civil anclada en la clase media, básicamente, que también ofrece resistencia a la hegemonía, a los sultanes, ¿no?, a estos reyes que quieren perpetuarse eternamente en el poder. El ejemplo de esta semana con la Corte, que les puso un límite a estos sultanes, ofrece una enseñanza desde mi punto de vista. La grieta se cierra con justicia. ¿Por qué te digo esto? Salvando todas las distancias, todas. La Argentina de 1985 cerró la herida de la dictadura y de los desaparecidos, o empezó a cerrarla al menos, con un juicio. El juicio de las juntas. Es cierto, me vas a decir, pero faltó el juzgamiento de las cúpulas de las organizaciones terroristas que fueron indultadas, ¿no? Alfonsín las había ordenado enjuiciarlas, después fueron indultadas, tal vez por eso las heridas de los 70 no terminan de cerrar del todo, porque los terroristas siguen sueltos. Pero el juicio a los militares que habían violado derechos humanos fue el inicio de la recuperación de la democracia en la Argentina. Salvando todas las distancias, todas, como te decía, la condena en la causa vialidad a Cristina Kirchner, donde se la acusa de haber extraído al Estado argentino casi $1.000 millones, la afectó al punto de correrla de la escena política. Ese límite que la justicia puso. Muy probablemente Cristina no sea candidata a nada. ¿Qué lo logró? No solo su mala performance en las encuestas, que le da más del 60, a veces 70% de rechazo social, sino el hecho de que no quiere salir tercera, ni mucho menos afrontar una campaña condenada. La justicia, de nuevo, ¿no? Obviamente tampoco quiere que la oposición y los medios aprovechen esa condena, como dice ella, para hacerle bullying. Ayer conocimos el índice de inflación, que tiene mucho que ver con la falta de democracia y de alternancia, sobre todo con la falta de alternancia. 440% de inflación acumulada entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Vero Dalto. El más grande, el más alto. 8,4% de inflación en abril y un pronóstico inquietante de varios economistas, Verónica, la habrás escuchado, y es que no es imposible, o mejor dicho, es posible que lleguemos a una inflación mensual de 2 dígitos. ¿Es así? Estamos acercando. 10,1% de inflación en alimentos. Es la más preocupante porque afecta a los que menos tienen, los más vulnerables, multiplica la pobreza, que es funcional al feudalismo. Todo tiene que ver con todo, ¿no? Como diría Cristina Kirchner. 108,8% de inflación acumulada en un mes. Y mientras los candidatos del Frente de Todos se matan entre ellos, ¿no? Ojo, también los de Juntos por el Cambio tienen grandes internas, ¿no? El besito ese de Larreta con Bullrich fue amor, fue a Bullrich le molestó. Bueno, el kirchnerismo viene anunciando, que si Cristina es candidata, algo a lo que ella misma se niega, dice yo ya viví, ya fui todo, no voy a ser candidata, van a romper todo. Así de débiles están. Una candidata con un 70% de rechazo social es lo más competitivo que tienen. El más explícito de todos fue uno de los soldados más leales a Cristina, el intendente de Ensenada, Mario Seco. Escucha cómo lo dijo.
pidiendo tanto como a Cristina que se presente, por favor. Y el 25 de mayo, si lo decide, rompemos la proscripción. Y si quieren hacer lo que hicieron con Lula en Brasil, van a tener una reacción popular que no se la van a poder bancar. Vuelan todos en pedacitos. Vuela todo en pedacitos. Sergio Massa, el ministro de Economía, que quiere ser el único candidato a presidente por el oficialismo esta semana con esta economía, también tuvo su sincericidio. Fue una semana de sincericidios. Escuchá el refinamiento del lenguaje que empleó Massa. Parece que ya tenemos suficientes quilombos como para andar enquilombándole la vida a la gente con las peleas de la política. Yo creo que es clave la estabilidad económica. Para que haya estabilidad tiene que haber orden político. Me parece que las peleas de la política tienen que pasar a un segundo plano. Invito a aquellos que se enojaron por lo que planteé que reflexionen. No nos entra un quilombo más. Orden político para que haya orden económico. Eso es lo que necesita la Argentina. Y en eso trabajamos todos los días. La fineza, ¿no? Con que lo dijo, no nos entra un quilombo más. Bueno, Alberto Fernández, que recién José Luis Espert lo mandó al psicólogo, culpó al pequeño comerciante de la inflación. Dijo que la inflación es psicológica. Se lo vamos a preguntar a Luis Juez en un ratito qué piensa de eso. Bueno, la conclusión es que los pequeños comerciantes, chilenos, uruguayos, bolivianos, brasileños, deben tener un mejor psicólogo o tal vez una mejor psiquis. Porque en algunos casos, como el de Bolivia, incluso hay deflación. La conexión del presidente entre psicología, inflación y comercio de cercanía, Vero Dalto, es un manual nuevo de la ciencia económica, desconocido, ¿no? Revelador. Bueno, veremos el resultado, ¿no? Vamos a ver, así es, en la cancha. Bueno, hasta ahora el resultado es pésimo, Por así eso. que la conexión muy bien no le estaría saliendo. ¿Qué dirían Freud, Melanie Klein, Jung o Lacan si se levantaran de la tumba, Alberto Fernández?